El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con que tú darás mi vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, en este pasaje del Evangelio de San Juan que escuchamos hoy, nos encontramos en la última cena. Y aquí se destacan 2 cosas, 2 traiciones de 2 de los apóstoles: la traición de Judas y la traición de Pedro. De Judas se habla muy poco en los evangelios, no sobresale mucho en el grupo de los 12. Parece que era uno más ahí en el grupo de los 12. Hasta ahora, en estos últimos momentos, es cuando empieza a salir. Pero no habla, se menciona a Judas. ¿Sí? ¿Cuándo habla Judas? Solamente cuando traiciona a Jesús y le dice: Maestro. En cambio, Pedro aparece en el Evangelio y siempre hablando. Parece que Pedro era muy boca suelta, ¿verdad? En todo hablaba. Y como decimos nosotros, a veces en la vida ordinaria, cuando hablamos mucho, a veces nos tragamos nuestras propias palabras. Lo que significa que a veces andamos diciendo cosas que nada tienen que ver con la realidad. ¿Ah? Hablamos y decimos que vamos a hacer. ¿Cuántas personas encontramos o cuántos nosotros mismos hemos dicho:
si Dios me concede esto, voy a hacer esto. Y no haces nada. Te prometo, Señor, que si me ayudas en esto, mira, te voy a seguir y voy a hacer tal y tal cosa. Y no haces nada. Hoy Pedro le dijo a Jesús: Señor, yo te seguiré y daré mi vida por ti. Y Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Dónde vas a dar mi vida por ti? Yo te estoy diciendo que a donde ahora voy tú no puedes ir, y tú dices que sí. Cuando estaban a la mesa, Jesús se conmovió profundamente y entonces dijo a los discípulos: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Aquí hay 2 cosas: uno me va a entregar, 2 me van a traicionar. 2, porque el que va a entregar hace la traición. Pero uno de ustedes me va a entregar. Y ante eso hay tanta curiosidad que todos empiezan a preguntar: ¿quién será? Y Pedro le hace la seña a Juan, que era el que estaba cerca de él: ¿quién es? Pregúntale quién será. Y Juan pregunta: Maestro, ¿quién es? Jesús le dijo a Juan, pero Juan ya no le dijo a Pedro. Nadie supo, solo Juan, cuando Jesús le dijo: mira, a este al que le voy a dar este pedazo de pan, ese es. Pedro ya no supo quién era. Jesús dijo a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y todos pensaron que le había mandado a comprar lo necesario para la cena, o que le había encomendado dar algo a los pobres, porque él era el que tenía el dinero. Y nadie supo más. Pedro es el que preguntó: dile quién es. Pues sí, preguntó Juan, pero ya no le dijo a Pedro. Si no, todos hubieran sabido. Sí, y seguro que a lo mejor Pedro lo hubiera seguido así como era. Bravo. Hubiera seguido a ver dónde vas. Sí. Otros más a lo mejor lo hubieran ido a buscar para que no lo entregara, para detenerlos en el camino a los que iban, o a vigilarlo a dónde iba. Nadie fue. Solo él. Cuando Jesús se quedó solo con ellos, entonces Jesús ya le había dicho a Judas lo que tenía que hacer. Dice: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Es decir, que se ha tomado ya la decisión de su entrega. Pero su entrega en la muerte es el inicio de la glorificación de Dios. Y por eso dice: el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Jesús será glorificado ahora. No habla entonces de la crucifixión, sino de la glorificación. Lo más importante entonces no será la muerte, sino la glorificación, la vida, la resurrección de Jesús. Que es necesario pasar por la muerte, sí, pero lo más importante es que Él es glorificado. Por eso dice: el Hijo del Hombre va a ser glorificado ya. Glorificar, tendrá la gloria. Se manifestará la gloria en Él. Se manifestará la resurrección en Él. Y en medio de toda esta glorificación se dan entonces las traiciones. Queridos hermanos, ¿qué podríamos hacer nosotros hoy en esta reflexión de que nos hace la palabra de Dios?
Primero pensar que tanto se nos suelta la boca para hablar. Y cómo hay esa coherencia entre lo que yo digo y hablo de Dios con lo que es mi realidad. Yo digo que amo mucho a Dios, que creo mucho en Dios. ¿Y cómo es la coherencia de eso que yo digo? Se me va la boca, ¿verdad? Se me va la lengua. Y cada rato, una y otra vez. No medimos a veces esas palabras. Y lo único que contemplamos es nuestra miseria. Pedro, cada que se daba cuenta de esas cosas, se ponía a llorar. Después de que cantó el gallo, se puso a llorar amargamente porque había negado a Jesús. Primero dijo: yo te voy a seguir, yo daré mi vida por ti, y luego se da cuenta que lo que habla nada tiene que ver con la realidad. ¿Cuántas veces no nos pasará a nosotros hablar sin que nuestra vida concuerde realmente en una realidad, que haya coherencia? Cuando alguien dice: yo amo a Dios, pero con la iglesia nada que ver. Cuando la iglesia es la obra de Él. Cuando Jesús lo acusaron, Él les preguntó: ¿por cuál de las obras que he hecho me quieren apedrear? La obra de Dios no se acepta y se habla de que se cree y se ama a Dios. Pidámosle a Dios hoy que nos ayude a contemplar también nuestra miseria humana, de tantas veces que hemos hablado y no hemos vivido conforme a lo que hablamos en relación con Dios y con nuestros hermanos también. Que aprendamos a vivir tanto en nuestra familia, que seguramente también hemos hablado tanto en nuestra familia y no hemos hecho lo que deberíamos hacer ahí en nuestra familia. Que al contemplar nuestras miserias hoy también pidamos a Dios perdón y que nos conceda la gracia y la fortaleza para seguirle aunque nos cueste. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.